Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Estamos en Diálogo Nocturno y el día de hoy tendremos a la abogada Karina Márquez Díaz, que es consultora política y pues obviamente quien nos acompaña esta noche aquí en Diálogo Nocturno. Bienvenida, abogada, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy agradecida y bueno, aquí estamos para responder las dudas a la ciudadanía también. Más que dudas, entremos un poquito en materia. Usted como consultora política nos puede decir, no, nunca se ha visto que un presidente tome estas medidas, por menos se han bajado presidentes. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista como consultora política la estrategia del Ejecutivo al primero eliminar el subsidio al diésel? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista político? Bueno, ya sabemos que el país como tal nunca iba a estar de acuerdo, nunca se iba a llegar a un consenso en el que todos los involucrados, los entes involucrados, hubiesen estado de acuerdo y así se hubiese tomado esa decisión. Eso no iba a pasar. La decisión la tuvo que tomar el presidente precisamente a pesar de que no hubiese habido tal vez más mesas técnicas o más diálogos con los principales actores interesados en que se mantenga este subsidio, pero principalmente es porque económicamente el Estado no puede seguir subsidiando 50.000 millones de dólares al año. Es demasiado dinero. Entonces, ¿quiénes son afectados y que se han visto ahora afectados y que, por supuesto, en su momento el gobierno tendrá que seguir tomando las medidas necesarias para remediar a los que verdaderamente necesiten una forma de remedio, que en este caso serían las compensaciones, como por ejemplo la parte pesquera, los pequeños pescadores artesanales, es un ejemplo, que se han visto afectados por esta disposición? Pero lo importante es que no se van a seguir beneficiando toda esa gente que contrabandea este combustible y que se llena de dinero con el mismo dinero del Estado. O sea, está bien que el dinero sea repartido a quien lo necesita en relación a que tiene la compensación correspondiente el que verdaderamente utiliza el combustible, pero no que se siga yendo a otros sitios por medio de la frontera a ser parte de un contrabando que perjudica demasiado a nosotros como Ecuador. Políticamente, bueno, políticamente el presidente siempre va a tener el respaldo, obviamente, de sus simpatizantes. Hay muchas personas que saben que el Estado no lo iba a poder sostener más. Sí, puede ser un golpe político en el sentido de la popularidad que puede gozar el presidente, siempre y cuando no se trate de remediar de manera inmediata los efectos que produce quitar este subsidio a los transportistas y en este caso a las personas que verdaderamente requieren el incentivo. Ujú. Usted me está diciendo que todo depende de cómo manejen la crisis el gobierno. Y lo dicho, el gobierno, 8 meses más para los transportistas, mantener justamente una compensación de hasta $1.000. Y por otro lado, escuché hace el otro día a gente que está metida en el sector agropecuario, que es una de las Ujú. cosas, o el pesquero, artesanal o el pequeño agropecuario, que recibió un bono también. Si sumamos todo eso, creo que las cifras no son 50.000 millones al año, creo que son 3.400 millones de subsidio. Eh, Ujú. Podría llegar en un momento dado digamos, llegar a esa cifra, no estoy seguro, pero si hablamos que hay 3.400.000 agricultores en el país y de esos, digamos que el 50%, por no decirle un poco más, son pequeños agricultores, estamos hablando de 1.500.000, 1.600.000, y eso multiplicado por 1.000, estamos hablando que casi que va a dar lo mismo, ¿o no? Mm, Podría tal vez en términos económicos decir que el valor es similar, sin embargo no es lo mismo, porque ante la vista internacional nosotros estamos cumpliendo con situaciones que han solicitado para poder también darnos fondos a nosotros. Entonces, podríamos seguir igual, podríamos seguir con el subsidio, podríamos continuar tal vez con este subsidio tapar de cierta forma el déficit económico que efectivamente tiene el Estado al momento de que lo proporciona y podríamos seguir permitiendo el contrabando. Podríamos. Sin embargo, si nos va a costar lo mismo no hacerlo y más vale evitar
un delito y poder obtener mayores recursos de forma internacional, mayor credibilidad a nivel internacional, ¿por qué no hacerlo? Ok, está claro. Ahora sí vamos al tema político, porque eso es lo que su expertise, digamos, en la materia. Este impacto político al Ejecutivo le está bajando popularidad, que según sus palabras, pero asimismo vemos que el Ejecutivo lanza la constituyente y se pelea con la Corte Constitucional, más allá que esté yo o no de acuerdo. Hay mucha gente en el Ecuador que está de acuerdo en cambiar la Constitución o desterrarla y redactar una nueva, que es la posición del Ejecutivo. ¿Cómo usted ve esta reacción del Ejecutivo con una crisis, o sea, con una medida como la suspensión del subsidio, inmediatamente hablar de la constituyente? ¿Eso hace que se aplaque el impacto o que realmente, digamos, nos giran para otro lado para hablar de la constituyente y no del subsidio? ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista político? Mire, yo no creo que sea como lo han querido llamar una cortina de humo, porque esta situación de que se está solicitando la reforma íntegra de la Constitución se viene hablando inclusive desde la primera campaña del presidente. Entonces, es una promesa de campaña que él simplemente se ha volcado ahora, en este momento, a tratar de cumplirla. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos lo que se llama y que el deber ser de que exista aquí dentro del país la verdadera focalización de recursos y más allá de eso, de que nuestra constitución responda a una necesidad que en la realidad hoy, del 2025, existe y es que no se puede seguir permitiendo la impunidad dentro del crimen organizado. Lamentablemente, la Constitución de hace 20 años no responde a esa necesidad urgente que necesita la ciudadanía, porque al ser una Constitución permisiva, lamentablemente, tengo que decirlo así, y es porque yo prácticamente me he formado dentro de esa Constitución y también he sentido la rabia, también he sentido la perplejidad de tener la razón. Jurídicamente tengo la razón. Sin embargo, no puedo ejercer el derecho jurídico o el bien jurídico protegido de mi cliente porque un juez decide de alguna u otra forma que no es constitucional y como no es constitucional, se da la nulidad de todo lo actuado. Entonces, sí es verdad que nosotros, los ciudadanos, los profesionales, los abogados, todos los que formamos parte de la cadena de justicia que existe dentro del país, hemos en algún momento utilizado la Constitución para bien. Pero ¿y qué pasa con toda esa gente que está detrás que no la utiliza para bien y que más vale tergiversa lo que dice el mandato para bienes y beneficios personales que al final del día termina pagando las consecuencias el ciudadano de a pie, esa persona que nunca consigue la justicia cuando ha existido algún tipo de delito en contra sea de él o de algún familiar? Entonces, no me parece que sea una cortina de humo, me parece que es una respuesta responsable eh, para la situación que estamos viviendo ahorita como país. Se debe de obtener una justicia que sea de verdad distributiva, en el sentido de que debe de realizarse por el bien de la sociedad una depuración de las organizaciones, de las instituciones que conforman el sentido de la justicia y eso no se va a hacer si tenemos todavía una constitución que garantice el derecho de delincuentes y no el derecho de los ciudadanos. Créame que mucha gente concuerda con su criterio y han habido gritos de los ecuatorianos de cambiar esta constitución que protege justamente lo que usted está diciendo. Más allá del tema de la acción de protección, que está mal utilizada, y todos estos caminos suntuosos y llenos de espinas para dar justicia en el Ecuador. Pero a su criterio, la posición de la Corte Constitucional y la posición del Ejecutivo en esta pelea que se han enfrentado, digamos, en un momento dado, eh, ¿cómo lo evalúa, cómo lo ve desde el punto de vista jurídico? Porque aparentemente el Ejecutivo dice apelo al 444 de la Constitución, pero también es cierto que la Corte Constitucional no tiene dentro de sus funciones, cuando uno quiere redactar una nueva Constitución, que pase por ellos. Sin embargo, todo se dio para que la Corte diga, o mejor dicho, la institución que recibió el pedido en el decreto 153, mande a la Corte a que se pronuncie. Y de ahí para ver si es que efectivamente cumple
el estatuto, digamos, que se manda junto con con la pregunta, cumple con todos los requisitos de derechos que en la actual vigente, la constitución vigente, es la que supuestamente es la que tiene que velar la Corte Constitucional. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, realmente para mí fue algo estratégico, sinceramente, porque ya habíamos visto que hace unos 15 días aproximadamente sí existía como una especie de lucha de gigantes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Entonces, me parece que fue lo más acertado por parte del gobierno invocar un artículo constitucional que es el número 1, en donde indica que la soberanía radica en el pueblo, y eso está dentro de nuestra Constitución y pasar al CNE y que el CNE no solamente le solicita a la Corte Constitucional que emita un dictamen con respecto a la solicitud del Ejecutivo, sino que también le recordó a la Corte Constitucional que ya había existido un pronunciamiento anterior sobre lo peticionado y que esto era efectivamente que sea solamente por vía de asamblea constituyente la nueva el pedido o que se realice por medio de referéndum una nueva constitución. Entonces, creo que eso le dio un respiro a la Corte Constitucional en el sentido de no seguir en la pugna con el Ejecutivo, sino que decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo ya me pronuncié anteriormente y si tú, porque ojo, eso también está y está dentro del dictamen, si tú cumples con que el estatuto y con que la pregunta sea constitucional, entonces yo te daré paso y tendrás tus 15 días para convocar a referéndum y 60 días más para que sea la fecha, pues no, para que se dé como fecha tope la fecha. Sin embargo, me parece que sí, para mí fue estratégico, fue una jugada maestra, de hecho, Ok. porque no evitó que la Corte Constitucional diga, ¿sabes qué? Te voy a dar razón, te voy a dar la razón, presidente, sino que simplemente se dio la razón a sí mismo en un pronunciamiento anterior. Ok. Fue estratégico y salió muy bien. Y eso desde el punto de vista político, eh, ¿es un punto a favor del Ejecutivo y gana adeptos o no? Claro que sí, claro que es un punto a favor del Ejecutivo porque se nota dentro de la ciudadanía que ya al momento en que el Ejecutivo deja de hacer una pugna en contra de la Corte Constitucional, se respira una tranquilidad dentro del ciudadano porque dice, ok, mi gobierno es democrático, no es autocrático como en algún momento se llegó a pensar por la situación esta de que efectivamente existía estas rencillas estos puntos de vista totalmente opuestos entre la Corte Constitucional y el gobierno. Entonces, creería que el ciudadano en estos momentos dice, ok, o sea, al final del día es cierto, el poder de decidir lo tengo yo. Y en el país la decisión se va a tomar según lo que yo reflexione y lo que yo ponga en las urnas. O sea, se deja de lado ese sentimiento de autoritarismo para llegar a un consenso de reflexivo de que efectivamente todos estamos de acuerdo, porque la gran mayoría de los ciudadanos están de acuerdo que es cambiar la constitución actual. Abogado, y por último el tema del estatuto, es decir, cómo van a ser elegidos los asambleístas de la Asamblea Constituyente. Este, hay ciertos reparos por parte de ciertos comunicadores sociales y ciertos reparos en ciertos juristas que hablan de que efectivamente la fórmula no debería haber sido la misma que se utiliza para la Asamblea Nacional. Debería haber sido un poco más estricto el tema de escoger o bajo elecciones a los asambleístas constituyentes, es decir, ponerle más requisitos. Eso pedía, le digo, un sector, tanto de la prensa como juristas, que dicen que esto va a ser un problema en el momento de redactar una nueva constitución, porque no estamos redactando algo así sencillo, sino que es la Carta Magna, la máxima norma jurídica. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista político este tema? Porque la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces, le pregunto a usted que esté más conocedora y consultora política del ambiente, ¿cómo lo siente, cómo lo ve y qué es lo que piensa el ecuatoriano finalmente? Mire, yo he dado mi opinión en varios medios y me mantengo. No tiene absolutamente nada que ver un título académico con la experiencia de vida que usted tenga. Yo respeto mucho
la parte académica porque respeto el hecho de que una persona se ha formado y se ha forjado académicamente en el estudio para poder especializarse sobre un tema. Lo respeto muchísimo, pero también respeto mucho lo que llamamos la experiencia de vida, que eso no te da la academia. Tenemos muchos profesionales que han pasado por la universidad y la universidad no ha pasado por ellos. Y no por eso podemos dejar de lado todas esas personas que, aunque no tengan un título profesional, tienen ese sentido común para poder tomar una decisión correcta que beneficie al grupo, la colectividad, el pueblo, la nacionalidad que representan, porque tenemos que recordar que los asambleístas representan a la ciudadanía y que dentro de nuestro país es tan multicultural y multiétnico. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Para escribir, los asambleístas, si usted quiere saber si está bien o mal redactado una idea que un asambleísta te dé, tú tienes tu asesor, que los asesores son los que sí deben de cumplir con todos los requisitos académicos para saber que escriben muy bien y sin faltas de ortografía y que tenga sentido léxico lo que se vaya a proponer dentro de la Constitución. Pero para dar la idea en relación a qué es lo que necesita el país según la forma de vida, según la visión de vida, la visión que pueda tener una nacionalidad, un pueblo, una forma de representatividad en cuanto a las diferentes etnias y grupos y ciudadanos que existen dentro de nuestro país, no es necesario un título académico. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad y lo que sí debe de contar es que haya la experiencia probada de que Sí, la pero, persona que está en ese puesto ha correcto. realizado algo por la ciudadanía que representa. Ya, ok. Sea, claro, que haya sido responsable socialmente del Bueno, tengo grupo un que minuto. representa. A ver, escúchame un ratito. Lo que pasa es que a lo que se apunta es que los requisitos para ser asambleísta constituyente es tener la mayoría de edad, o sea, 18 años, Ujú. nada más. Entonces, un chico de 18 años no tiene experiencia de vida, no, o sea, no ha representado nada. ¿Cómo va a saber cómo redactar la Constitución, la norma jurídica más alta en la pirámide? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué responde Ah, usted? ok. Bueno, nosotros podemos establecer que si bien es cierto, una persona de 18 años puede ser muy joven, de hecho es una persona muy joven, pero también hay que ver cuál ha sido la reflexión en cuanto a cómo ha vivido, qué ejemplos ha tenido dentro de su vida, si ha sido un alumno destacado o no en el colegio. O sea, o tal vez no un alumno destacado, sino una persona responsable. 18 años es una persona muy joven, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay jóvenes que tienen muchísimo que aportar en el país, que los he podido escuchar, que se han dedicado a estudiar, que efectivamente tienen mayor acceso a la información por los medios tecnológicos que pueden ellos acceder ahora con toda la tecnología que hay y que tenemos genios dentro de nuestro país y son Correcto. genios jóvenes. ¿Cómo discernir quién puede ser asambleísta? Bueno, eso ya le toca. Responsabilidad, escúcheme, responsabilidad de los partidos políticos. Y le pido favor, Así es, así es. lamentablemente, o sea, quienes los ponen son los partidos políticos. Esperemos que pongan gente que realmente tenga la capacidad para poder redactar una constitución. Se terminó el tiempo, mi querida abogada, por eso es que no podemos seguir, pero le agradezco muchísimo por el tiempo y esperamos verla pronto nuevamente en I99, ¿ah? Muchas gracias por la invitación, siempre dispuesta aquí a brindar un poquito de información. Muchas gracias y que tengan buena tarde. A usted también. Abogada Karina Márquez Díaz estuvo con nosotros en Diálogo Nocturno. Nos vemos mañana. Bye. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.